Bienvenidos todos descendientes de Pitágoras. En esta oportunidad vamos a trabajar de manera rápida y sencilla la suma de fracciones algebraicas heterogéneas. Así que vamos con todo. Esto es Física en Acción. Como te puedes dar cuenta, este es el tercer video ya asociado a la temática suma de fracciones algebraicas heterogéneas en este caso, y cuyo denominador, como ya te diste cuenta, son polinomios. Así que presta mucha atención. Y vamos a seguir con nuestro primer ejercicio. Dice así: 2 sobre x menos 5 más 3 sobre x a la 2 menos 25. Y las recomendaciones son las de siempre. Recuerda que vamos a trabajar esto básicamente en 3 pasos. Y estos son los pasos. Primero lo que vamos a hacer es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Recuerda que las fracciones son heterogéneas, entonces vamos a transformarlas en homogéneas haciendo uso del mínimo común múltiplo. Después vamos a hacer una serie de operaciones, lo de siempre. Cuando tengamos el mínimo común múltiplo, recuerda que hay que dividir el mínimo común múltiplo por cada uno de los denominadores y multiplicarlo por el numerador. Cogemos el mínimo común múltiplo, dividimos por el denominador y multiplicamos por el numerador. Eso es una operación la cual tú estás acostumbrado desde primaria. Y por último, una vez que ya hayamos resuelto todas esas operaciones, si es posible, siempre hay que mirar si podemos simplificar o no. Entonces, ahora sí que recordamos, vamos a resolver enseguida nuestro primer ejercicio. Para hallar entonces el mínimo común múltiplo en mi primer ejercicio, lo primero que tengo que hacer es factorizar los denominadores. ¿Listo? Entonces, como te puedes dar cuenta, mi primera fracción no se puede factorizar. El 2 va a quedar exactamente igual y el denominador x menos 5 también va a quedar igualito. ¿Listo? Los signos no los podemos cambiar. Pero me estoy dando cuenta que en la segunda fracción el numerador obviamente no se puede factorizar, pero el denominador me estoy dando cuenta que tengo un caso 4 de factorización, es decir, diferencia de cuadrados. ¿Listo? Y recuerda que cuando tengo diferencia de cuadrados, la solución va a ser las raíces de cada uno de estos términos, la raíz del primero que es x y la raíz del 25 que es 5, y la voy a escribir en una sumando x más 5 y en el otro restando, es decir, los conjugados. Eso es lo que se denomina diferencia de cuadrados. Si quieres recordar un poquito más, te voy a dejar un ejercicio o un videito por acá, ¿listo? Una vez que ya yo tengo mis denominadores factorizados, hallar el mínimo común múltiplo es cuestión de observar muy bien qué términos se repiten y qué términos no se repiten. Presta mucha atención. ¿Cómo así? Nos damos cuenta que el término x menos 5 se repite en la primera fracción y se repite también en la segunda fracción. Eso quiere decir que eso es un término común y por ende va a ir en mi mínimo común múltiplo. Y yo voy a escribir por acá x menos 5. Pero además de escribir los términos que se repiten, también tengo que escribir los términos que no se repiten. Y en este caso te puedes dar cuenta que x más 5 es un término que está solito. Por ende, también debo de agregarlo en mi mínimo común múltiplo. De tal manera que me va a quedar x más 5. Y este va a ser todo mi mínimo común múltiplo. X menos 5, x más 5. Una vez que tengo mi mínimo común múltiplo, es cuestión de realizar las operaciones que aprendiste por allá en primaria. Recuerda, vamos a tomar el mínimo común múltiplo y lo vamos a dividir por cada uno de los denominadores y a ese resultado le vamos a multiplicar el numerador. De tal manera que como aquí tengo 2, yo voy a multiplicar 2 por la división entre x menos 5, x más 5 entre x menos 5. Y esa división me va a dar x más 5. Sugerencia o consejo, ¿cómo yo sé que me va a dar x más 5? Tienes dos opciones, dividimos esto entre esto y obviamente me va a dar x más 5 y hay una forma mucho más fácil y que la podemos resolver de manera mental. Mira lo que vamos a hacer, vamos a tapar el x menos 5 y tapamos el x menos 5, ¿qué es lo que me queda? X más 5. Vamos a observar siempre qué número o qué término le falta a este denominador para que quede idéntico a mi mínimo común múltiplo. Entonces si tapo aquí y tapo aquí, ¿qué término hace falta? X más 5 y por eso lo escribo ahí arriba, ¿listo? Los signos no cambian, más y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre mi segundo denominador. Y como te puedes dar cuenta son idénticos, x menos 5, x menos 5, x más 5, x más 5. Y recuerda que cada número dividido entre sí mismo, eso siempre va a dar 1. Y 1 por 3x, entonces vamos a dejarlo aquí expresado. 3x por 1. Ahora bien, si lo hacemos mentalmente, como te digo ahorita, tapemos. Si tapamos x más 5 y tapamos x más 5, ¿qué queda?
x menos 5 y x menos 5 que también queda tapado, entonces por ende todo se cancela y eso me va a dar 1 y por ende multiplicamos por 1. A partir de aquí seguimos realizando operaciones, es decir, nos podemos dar cuenta que en el numerador ahora me quedó expresada una propiedad distributiva de tal manera que yo tengo que realizar 2 por x y 2 por 5. ¿Listo? Y 2 por x eso me va a dar 2x y 2 por 5 eso va a dar 10. Y por último tengo 3x por 1 y 3x por 1 es 3x. El denominador no cambia de tal manera que yo voy a escribir lo mismo, x menos 5 que multiplica a x más 5. Seguimos resolviendo operaciones, estamos en el paso número 2. Recuerda, las operaciones son todas las que nos encontremos en ese numerador. Y ahora, como te puedes dar cuenta, tengo términos semejantes. Mira que aquí tengo 2x y 3x que son términos semejantes, entonces puedo reducir eso ahí. Y 2x más 3x, eso me va a dar 5x. Y el número 10 que está solito, pues queda solito, queda más 10. ¿Listo? Y el denominador no cambia, quedaría x menos 5 por x más 5. ¿Listo? En teoría el ejercicio ahí puede estar resuelto, pero recuerda el tercer paso que es bien importante, siempre que sea necesario y siempre que se pueda simplificar es mejor hacerlo. ¿Listo? Entonces, como te puedes dar cuenta, en mi numerador yo puedo aplicar factor común. Si yo aplico factor común 5, me va a quedar x más 2. Y en el denominador no cambia, voy a tener x menos 5 y x más 5. Si quieres, puedes reducir esto aquí como una diferencia de cuadrados, pero ya aquí está todo factorizado. Y esta va a ser toda mi solución del primer ejemplo. ¿Listo? Tenemos un segundo ejercicio, el cual también vamos a sumar. En este caso es una resta de fracciones algebraicas heterogéneas, pero el procedimiento es básicamente el mismo. No te dejes confundir por un signo. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es hallar el mínimo común múltiplo y por ende primero tenemos que factorizar estos denominadores. Como te puedes dar cuenta, mi primera fracción no se puede factorizar. El 1 queda exactamente igual y el denominador a menos 3 también queda idéntico. ¿Listo? El signo menos no cambia. Pero sí me estoy dando cuenta que en esta segunda fracción sí es factorizable. El numerador no. Por ende queda igual. Pero el denominador a cuadrado menos a menos 6 es un caso 6. Es decir, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Listo? Si no recuerdas cómo se hace, te dejé un videito por acá. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer, recuérdalo muy bien, es abrir un par de paréntesis, sacamos la raíz cuadrada de a a la 2, que va a ser a y a, la repartimos, colocamos los signos, el primero es menos, menos, y el segundo signo es menos por menos, da más, y lo colocamos aquí, listo. Después tenemos que buscar dos números que multiplicados den 6, y como son signos contrarios, restados den 1. De tal manera que dos números, repito, que multiplicados den 6 y restados den 1. Y eso es 3 por 2. 3 por 2 da 6 y 3 menos 2 da 1. ¿Listo? Entonces, el mínimo común múltiplo recuerda que está conformado por los términos que se repiten y los que no se repiten. En esta oportunidad tengo que a menos 3 está aquí en la primera fracción, pero a menos 3 también está en la segunda fracción. Eso quiere decir que ese es un término que se repite. Y por ende debo escribirlo en el mínimo común múltiplo, que va a ser igual a menos 3. Pero no me puedo olvidar de este a más 2. Como es un término que no se repite, míralo por acá, te lo voy a subrayar en rojo, pues aún así también tengo que escribirlo en mi mínimo común múltiplo. Y por eso voy a escribir por acá a más 2. Recuerda que el mínimo común múltiplo está conformado por los términos que se repiten y los que no se repiten. Es decir, tienen que estar todos los términos de acá. Por obvias razones, el término que se repite solamente lo escribo una sola vez, ¿ok? Ya a partir de aquí, lo que conoces, hay que dividir el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y multiplicarlo por el numerador. En este caso, como el numerador es 1, lo voy a escribir aquí, 1 que multiplica a la división de a menos 3 por a más 2 entre a menos 3. Y ese resultado me va a dar a más 2. ¿Listo? A más 2. Vuelvo y te repito, otra forma fácil de identificar qué número o cuál es la expresión que va a ir aquí, busco un número que multiplicado por esto me dé exactamente aquí. Me dé exactamente este denominador, de tal manera que yo puedo tapar a menos 3. Y si tapo a menos 3, ¿qué es lo que queda? Míralo aquí, el a
más 2. Y por eso lo escribo acá. ¿Listo? Menos. Este denominador y este denominador son exactamente lo mismo. Eso quiere decir que cuando yo divida este mínimo con un múltiplo entre a menos 3 por a más 2, eso va a dar 1. Recuérdalo nuevamente. Si tapo entonces a menos 3 y a menos 3, a más 2 y a más 2, ¿qué queda? No queda absolutamente nada. Todo número dividido entre sí mismo es 1. Y 1 por a. Entonces va a quedar a por 1. ¿Listo? Seguimos desarrollando y en el camino obviamente nos aparece una propiedad distributiva, solamente que en este caso la propiedad distributiva es muy fácil porque sería por 1, 1 por a y 1 por 2. Y recuerda que todo número multiplicado por 1 da exactamente el mismo número, de tal manera que me va a quedar a más 2. Y a por 1 pues también va a dar a, pero en este caso como es menos, va a quedar menos a. Y todo eso entre el mismo denominador, ¿cierto? A menos 3 y a más 2. ¿Listo? Hay que verificar como siempre los términos semejantes y como ya te diste cuenta, en esta oportunidad tengo a positivo y a negativo. Son términos semejantes de tal manera que a menos a, eso da 0. ¿Listo? De tal manera entonces que en el numerador solamente me va a quedar el número 2. Y todo eso entre el mismo denominador, es decir, a menos 3 y a más 2. Y esta va a ser toda mi solución. Ya me estoy dando cuenta que aquí no puedo simplificar más mi ejercicio y esa va a ser toda mi solución. Y eso es todo lo que está asociado con la suma de fracciones algebraicas heterogéneas, cuyos denominadores son polinomios. En esta oportunidad, que fue el video número 3, trabajamos con dos fracciones. En un video número 4, que te voy a dejar por acá después, voy a trabajar con 3 fracciones, dándole un poquito de complejidad al asunto. Y como es costumbre, ahora es tu turno. Quiero leer aquí abajo todas las posibles respuestas de esta adición. Tenemos 3x sobre x más 1 más x a la 2 sobre x a la 2 menos 1. Así que ya sabes, quiero leer aquí abajo todas las posibles respuestas para estar interactuando a ver cómo te fue. ¿Listo? Ahora sí, eso es todo. Espero que el video te haya gustado, que te haya servido, que haya sido de mucha utilidad para ti. Si fue así, ya sabes, me agradaría que me apoyaras con un like, suscribirte y compartir con tus compañeros. Y no siendo más, ponte a estudiar.